Es imposible ignorar la magnitud de los tiempos en los que vivimos. Cada día nuestras noticias están llenas de conflictos, tensiones y problemas que parecen desbordar nuestra capacidad de entendimiento. Pero entre todo esto hay algo más profundo, algo que solo puede ser comprendido si miramos la historia y la Biblia con los ojos de la fe. Irán. Esta nación ha sido mencionada en las Escrituras desde tiempos bíblicos, pero ¿qué significa esto para el futuro de este pueblo? ¿Cuál es el propósito divino detrás de su destino? Hoy nos detendremos un momento a reflexionar sobre esto, buscando en la palabra de Dios una luz que ilumine el misterio que envuelve el destino de Irán y cómo éste se entrelaza con los eventos de los últimos tiempos. El destino de Irán en la Biblia no es solo una cuestión de política o geografía, sino de una profunda narrativa espiritual que trasciende los siglos. La palabra de Dios, escrita hace miles de años, tiene una sabiduría atemporal que nos habla hoy, a cada uno de nosotros, en nuestras luchas y desafíos personales, y también en las luchas globales. Este viaje espiritual nos llevará a explorar las profecías que se han dado sobre esta nación y cómo, en ellas, encontramos una invitación para comprender el plan de Dios para todas las naciones. Quiero invitarte, querido hermano y hermana en Cristo, a unirte a esta reflexión, a abrir tu corazón a las Escrituras y a dejar que la palabra de Dios hable profundamente en tu vida. Antes de comenzar, si este tipo de reflexión es algo que resuena contigo, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video. De esta manera, no solo estarás apoyando el crecimiento de este canal, sino que también serás parte activa de una comunidad que busca crecer en fe y conocimiento. Es muy importante que te suscribas y comentes, ya que así podemos seguir compartiendo juntos este camino espiritual. Y ahora, mientras nos adentramos en este tema profundo, te invito a tomarte un momento para respirar profundamente y abrir tu corazón a la reflexión que está por venir. En el silencio de nuestros pensamientos podemos hallar las respuestas que buscamos. Así como Irán está entrelazado en las Escrituras, así también nuestras vidas están entrelazadas en el plan de Dios. Un plan que, aunque a veces no entendemos, siempre es perfecto. Este es el inicio de un viaje de descubrimiento espiritual. Un viaje que nos llevará a entender cómo Irán, al igual que todas las naciones, juega un papel en los propósitos eternos de Dios. Vamos a explorar este destino bíblico de Irán, no solo como una cuestión de historia, sino como una enseñanza que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio caminar de fe. Te invito a quedarte hasta el final de este video, porque al final nos adentraremos en cómo todo lo que hemos visto hasta ahora se conecta con nuestra vida cristiana. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida cotidiana? Cómo la oración y la reflexión sobre los destinos de las naciones pueden transformar nuestra propia fe y nuestra relación con Dios. Que el Señor nos guíe en este tiempo de reflexión. Comencemos juntos este viaje hacia la comprensión de lo que Dios tiene preparado para Irán y cómo esta comprensión puede cambiar nuestras vidas para siempre. Ahora que estamos comenzando esta profunda comprensión, no olviden darle me gusta a este video, porque cada gesto de apoyo ayuda a difundir este mensaje de sabiduría y esperanza a muchos otros corazones. Al hacer clic en suscribirse, también se unen a una comunidad de búsqueda espiritual que crece y se transforma cada día. Al abrir las páginas de las Escrituras, encontramos que Persia, la antigua nación que ahora conocemos como Irán, aparece una y otra vez. No es una nación menor en la Biblia, por el contrario, es un pilar en la historia de Israel y en las profecías de los últimos tiempos. Pero ¿por qué tantas menciones? ¿Por qué este pueblo se encuentra tan profundamente inscrito en el plan de Dios?
La clave está en el simbolismo profundo que Persia representa en las Escrituras. Irán, como nación, no solo es mencionada como un actor histórico, sino como un símbolo que lleva consigo lecciones eternas sobre el poder, la humillación, la redención y el juicio divino. Persia, en la antigüedad, era una de las naciones más poderosas del mundo, y su influencia sobre Israel fue tanto de opresión como de liberación. Recordemos que fue el imperio persa el que permitió al pueblo de Israel regresar a su tierra después del exilio babilónico, lo que se considera un acto de misericordia por parte de Dios. Este simbolismo tiene un peso profundo que no solo se refiere a los eventos históricos, sino también a un mensaje espiritual. ¿Qué nos dice esto sobre el destino de Irán? ¿Por qué Dios ha permitido que esta nación se mantenga relevante en la historia, incluso en tiempos tan distantes? La respuesta podría encontrarse en las profecías que vemos reflejadas en el libro de Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, donde se menciona a Gog y Magog, fuerzas que muchos interpretan como una referencia a las potencias de Oriente, incluida Persia. Es importante recordar que cada mención de Persia en la Biblia no es solo para contarnos hechos del pasado, sino para enseñarnos algo crucial sobre la voluntad de Dios. Las Escrituras, lejos de ser textos antiguos desconectados de nuestra realidad, están vivas y cargadas de lecciones espirituales. Cuando leemos sobre Persia, leemos también sobre la relación de las naciones con Dios. Leemos sobre el poder de la soberanía divina que puede usar incluso a los imperios más poderosos y a las naciones más alejadas de él para cumplir sus propósitos eternos. Como cristianos, somos llamados a observar las naciones del mundo, a reflexionar sobre su destino y a orar por ellas. Irán, a través de su historia y las profecías bíblicas, nos ofrece un recordatorio de que no hay nación que esté fuera del alcance del plan divino. Aunque hoy parezca estar en conflicto con la fe cristiana, Irán no está ajeno a los misterios de la salvación, y esto es algo que debemos considerar profundamente. Al reflexionar sobre esto, surge una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Cómo nos relacionamos con las naciones en nuestro corazón? ¿Vemos a Irán solo como un actor político o vemos en ella la obra de Dios que se despliega a lo largo de la historia? Este llamado a la reflexión no solo nos invita a comprender las Escrituras, sino también a preguntarnos cómo estamos nosotros mismos como individuos dentro de la soberanía divina. Al estudiar el papel de Irán, entendemos que en las Escrituras no hay coincidencias. Todo está ligado. Y cada nación, como cada ser humano, tiene un destino que está en las manos de un Dios que conoce todas las cosas desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, mientras miramos a Irán, también miramos hacia nuestras propias vidas, hacia cómo Dios quiere usar cada uno de nosotros en su gran plan de redención. Recuerda, si has estado disfrutando de esta reflexión, suscríbete al canal y deja un like. Es un pequeño gesto que, de manera asombrosa, ayuda a que más personas puedan recibir este mensaje de esperanza y sabiduría. Tu participación es fundamental para que sigamos compartiendo juntos estas enseñanzas profundas sobre la palabra de Dios. El filósofo y teólogo cristiano C.S. Lewis, en sus escritos, hablaba con frecuencia de la providencia divina y del misterio que envuelve el destino de las naciones. Su comprensión de la historia humana no era una visión simplista o pesimista. Al contrario, Lewis nos invita a ver los movimientos de los pueblos y las naciones como parte de un plan divino mayor, un plan que abarca no solo los eventos históricos, sino también los destinos espirituales de todos los seres humanos. Si miramos a Irán a través de los ojos de C.S. Lewis, podemos entender que las naciones, como los individuos, no existen en el vacío. Cada nación está en las manos de Dios,
Y aunque en el presente muchas veces las decisiones de los pueblos parecen estar en contradicción con los caminos de Dios, Lewis nos recordaba que las naciones, igual que las personas, están bajo la soberanía divina. En su reflexión sobre el destino de los pueblos, Lewis subraya que, aunque el mal y el sufrimiento puedan parecer dominar la historia, Dios nunca pierde el control. A través de los siglos, las naciones se levantan y caen, pero siempre en el marco de un propósito divino más grande. Este entendimiento es crucial, pues nos permite mirar el destino de Irán, con todos los desafíos y complejidades actuales, no como una tragedia sin remedio, sino como una parte de un plan eterno que Dios está llevando a cabo. El teólogo cristiano nos enseña que el juicio de Dios no es arbitrario, ni es algo que simplemente llega como una reacción a la maldad de las naciones. El juicio divino es siempre parte de una oportunidad para la redención. Las naciones, como los individuos, son llamadas a la conversión, a reconocer la soberanía de Dios y a vivir conforme a sus enseñanzas. Por eso, el destino de Irán, al igual que el de otras naciones, no está escrito únicamente en términos de juicio, sino también en términos de restauración. En esta luz, podemos ver a Irán no solo como una nación distante en el Oriente Medio, sino como un pueblo que tiene un propósito dentro del plan divino. Si entendemos esto, podemos orar por su transformación, por su conversión y por el despertar espiritual que solo puede venir del corazón de Dios. C.S. Lewis, al igual que muchos pensadores cristianos, nos invita a ver cada nación no solo a través de sus fallas, sino también a través de su potencial redentor. Es aquí donde la fe cristiana se convierte en una fuente de esperanza. Cuando oramos por naciones como Irán, no estamos solo pidiendo que se alineen con nuestros deseos humanos, sino pidiendo que se alineen con los planes divinos de restauración y paz. La oración por Irán y por cualquier nación en conflicto es una invitación a participar en el trabajo de Dios en el mundo, no solo para que las naciones se conviertan, sino para que el corazón de cada ser humano, sin importar su país, se abra a la gracia de Dios. Como cristianos, nuestra visión no se limita al presente. Vemos más allá de los eventos inmediatos, buscando siempre el propósito eterno de Dios, que en su sabiduría infinita está guiando a cada nación, incluidas las más alejadas de su voluntad, hacia su destino final. Al mirar el destino de Irán en las Escrituras, nos enfrentamos a una cuestión fundamental. ¿Es Irán una nación destinada al juicio divino? ¿O tiene, en su futuro, la posibilidad de una restauración? Esta pregunta nos lleva a explorar los caminos misteriosos de Dios, que a menudo no podemos entender completamente, pero que, en última instancia, siempre buscan nuestra redención. La Biblia nos presenta una y otra vez a naciones que, al igual que Irán, son usadas por Dios como instrumentos de juicio. La historia de Israel está llena de episodios en los que Dios permite que naciones extranjeras dominen y opriman a su pueblo como consecuencia de su desobediencia. Sin embargo, en cada uno de estos episodios, la narrativa no termina en destrucción. Al contrario, a través del juicio viene la oportunidad de arrepentimiento y más tarde, la restauración. Irán, en su relación con Israel, ha sido testigo de este mismo ciclo. Persia fue el imperio que, en un momento crucial de la historia de Israel, permitió que el pueblo de Dios regresara a su tierra después del exilio babilónico. Este acto no solo fue un acto de política o de poder humano, sino una manifestación de la gracia divina, de cómo incluso una nación que no conocía a Dios se convertía en el instrumento de su voluntad para liberar a su pueblo. De este modo, Irán se presenta como un ejemplo del misterio divino, una nación que, a pesar de su postura actual hacia la fe cristiana, tiene la capacidad de ser usada para la restauración del pueblo de Dios.
Esta perspectiva no ignora la realidad del sufrimiento y la dificultad, sino que abre la puerta a la esperanza. El sufrimiento de Irán, al igual que el sufrimiento de tantas naciones, puede ser visto como una oportunidad para un despertar espiritual. Las Escrituras nos enseñan que el juicio divino nunca es absoluto y que siempre existe una invitación a la redención. Si miramos a Irán solo a través de su desafío actual, podemos perder de vista el potencial que tiene para experimentar una transformación espiritual. No hay nación demasiado lejana de la gracia de Dios, y Irán, con su rica historia y su pueblo que busca respuestas espirituales en medio de su lucha, no está fuera de la posibilidad de experimentar un avivamiento. Al reflexionar sobre esta idea, nos encontramos con un principio fundamental de la fe cristiana. Dios es misericordioso, y su deseo no es que las naciones se pierdan, sino que todas lleguen al conocimiento de la verdad. Irán, como muchas otras naciones, es parte de esa invitación a la salvación. Cada nación tiene la oportunidad de ser restaurada, de ser redimida, de experimentar la gracia de Dios que puede transformar su futuro. Esto también nos llama a una reflexión personal. ¿Cómo vemos a las naciones en nuestras oraciones y pensamientos? ¿Vemos en ellas solo los aspectos negativos y destructivos? ¿O también buscamos reconocer en ellas el potencial de restauración y transformación que Dios tiene para ofrecerles? La fe cristiana no es solo un llamado a la salvación individual, sino a la transformación global, al cumplimiento del plan divino para el mundo entero. Y aquí es donde entra el poder de la oración. Al orar por Irán, por su pueblo y por su futuro, no solo estamos pidiendo por un cambio político o social, sino por un cambio espiritual profundo, por una restauración que puede traer consigo la paz y la redención. Irán, como muchas otras naciones, tiene en su futuro la posibilidad de volverse un instrumento de bendición si se somete a la voluntad de Dios. A lo largo de las Escrituras, Persia ocupa un lugar crucial en la historia de Israel. En los tiempos antiguos, Persia no solo era una nación poderosa, sino también un actor central en los eventos que marcarían el destino de todo el pueblo de Dios. Sin embargo, al igual que con tantas naciones, el papel de Persia es un reflejo de un ciclo más amplio de prosperidad, decadencia, juicio y restauración. En el libro de Daniel, vemos a Persia representada como una de las grandes potencias mundiales que en su momento no solo fue una amenaza para Israel, sino también una herramienta de juicio sobre el pueblo de Dios. Cuando Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor y habla sobre los imperios que dominarían el mundo, Persia es mencionada como el imperio que sucedería a Babilonia, otro imperio que, a su vez, fue usado por Dios para castigar a Israel. Este poderío persa en la historia de Israel se extiende hasta el libro de Esther, donde el rey persa Asuero juega un papel fundamental en la salvación del pueblo judío del exterminio. A través de Esther, una mujer judía que se convirtió en reina, vemos cómo Persia, una nación que en muchos sentidos había sido opresiva, se convirtió en el escenario de la salvación de Israel. Esto es un ejemplo claro de cómo, incluso las naciones que parecen estar alejadas de los planes divinos, pueden ser instrumentos de la gracia de Dios. Pero, ¿qué nos enseña esto sobre el destino de Irán? Si miramos a Persia en la Biblia, vemos un patrón que podría estar destinado a repetirse. Como nación poderosa, Persia fue utilizada tanto para el juicio como para la restauración de Israel. Y en este mismo sentido, Irán, que es la continuación histórica de Persia, puede tener un papel similar en los tiempos futuros. Irán, como tantas otras naciones, puede ser un instrumento de juicio, pero también de restauración. El propósito de Dios no se limita a la condena de las naciones,
sino que busca su transformación y redención. A lo largo de la historia, hemos visto cómo algunas de las naciones más alejadas de Dios, como Persia en su momento, se han convertido en catalizadores para el cumplimiento de su plan. La lección aquí es clara. Incluso en las naciones más poderosas y aparentemente opresivas, Dios tiene el control. Y aunque el juicio puede ser parte de su acción divina, nunca es el final de la historia. El juicio siempre está acompañado por la oportunidad de restauración. Este principio nos invita a ver a Irán no solo como una nación distante o en conflicto, sino como parte de un plan divino mayor. El papel de Irán en el futuro de la humanidad puede ser mucho más complejo de lo que imaginamos, y como cristianos debemos mantener nuestros corazones abiertos a las posibilidades de redención, incluso en lugares que parecen ser los más alejados de la fe cristiana. Dios es un Dios de restauración. Como nos enseña la historia de Persia, las naciones que parecen estar fuera de su voluntad no están ajenas a la posibilidad de una transformación radical. Irán, al igual que otras naciones, puede ser tocada por la gracia de Dios. Y esto nos llama a una reflexión importante. Si incluso los imperios más poderosos pueden ser usados por Dios para su propósito, ¿qué nos dice esto sobre nuestras propias vidas? ¿Qué nos dice esto sobre cómo podemos ser instrumentos de Dios en nuestro propio tiempo? Recuerda que si estás encontrando valor en esta reflexión, tu apoyo al canal es vital. Suscríbete y deja un like si este contenido ha tocado tu corazón. Cada suscripción y cada like no solo ayudan a que este mensaje llegue a más personas, sino que también fortalecen esta comunidad de búsqueda espiritual. La profecía de Ezequiel 38-39 es una de las más fascinantes y misteriosas en toda la Biblia, y es aquí donde muchas personas encuentran una conexión directa con Irán, ya que se menciona a Gog y Magog, dos fuerzas que muchos estudiosos interpretan como representaciones de las naciones que se levantarán en los últimos días. El pasaje describe una invasión de una coalición de naciones contra Israel en los tiempos del fin. Y aunque los detalles no siempre son claros, muchos creen que estas naciones, entre las cuales algunos identifican a Persia, Irán, juegan un papel crucial en los eventos escatológicos que aún están por cumplirse. Al leer los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, notamos que el profeta habla de un futuro en el que un líder llamado Gog, junto con varias naciones, incluidas Persia, invaden a Israel en un intento de destruirlo. La batalla parece ser apocalíptica, un enfrentamiento final que tiene consecuencias globales. Sin embargo, lo que es fascinante es que Dios promete intervenir de manera decisiva para defender a Israel, haciendo que las naciones invasoras sufran una derrota humillante. Esta profecía ha sido interpretada de muchas maneras, pero lo que es claro es que en la tradición cristiana, muchos ven en Persia, es decir, Irán, una nación clave en los últimos tiempos. La presencia de Irán en esta profecía nos invita a reflexionar sobre el papel de las naciones en los días finales, sobre cómo las relaciones entre las potencias del mundo y el pueblo de Dios se desarrollarán, y sobre cómo el cumplimiento de las Escrituras se está acercando a medida que avanzamos hacia el fin de los tiempos. Es importante señalar que el hecho de que Irán, Persia, sea mencionado en esta profecía no necesariamente implica que la nación se destine a ser un enemigo eterno del pueblo de Dios. Más bien, esta mención debe ser vista como parte de un ciclo más grande de redención y juicio que se lleva a cabo a lo largo de la historia humana. Dios no quiere que las naciones se destruyan unas a otras. Su deseo es que todos los pueblos se reconozcan a Él como su Señor y Salvador. Así que, ¿qué podemos aprender de esta profecía?
En primer lugar, nos recuerda que nada está fuera del control de Dios. Aunque las naciones como Irán puedan parecer estar actuando en sus propios intereses, y aunque sus acciones puedan parecer desafiantes para el plan divino, el pasaje de Ezequiel nos muestra que en el final de los tiempos es Dios quien tiene la última palabra. En última instancia, no son las fuerzas humanas las que determinarán el destino de las naciones, sino la voluntad soberana de Dios. Esta profecía también nos lleva a una reflexión más profunda sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo nos preparamos para los últimos tiempos? ¿Estamos viviendo de acuerdo con la verdad de las Escrituras y con la esperanza de la segunda venida de Cristo? Irán, al igual que el resto del mundo, está bajo la soberanía de Dios, y aunque sus acciones puedan ser difíciles de entender o incluso inquietantes, debemos recordar que el propósito de Dios se cumplirá y su justicia se manifestará de acuerdo con su perfecta sabiduría. Como cristianos, debemos orar por las naciones, incluyendo a Irán. Debemos orar no solo por la paz, sino también por la conversión y el despertar espiritual que, en última instancia, llevará a que las naciones reconozcan a Cristo como su Rey. La profecía de Ezequiel nos recuerda que incluso los eventos más oscuros de la historia, aunque difíciles de comprender, están siendo guiados por la mano de Dios hacia un propósito eterno. Al observar el destino de Irán a través de las Escrituras, surge una cuestión profundamente espiritual. ¿Está Irán destinado a la fe cristiana en los últimos tiempos? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre la misericordia divina, el poder transformador del Evangelio y el misterio de cómo Dios trabaja en los corazones de las naciones. Aunque hoy en día Irán es mayoritariamente musulmán, no debemos olvidar que el cristianismo tuvo una presencia significativa en la región mucho antes de la expansión del Islam. De hecho, Irán fue una de las primeras áreas en recibir el cristianismo a través de las iglesias orientales, como la iglesia asiria del Oriente. A lo largo de los siglos, el cristianismo ha sido parte de la identidad de esta tierra, aunque a menudo perseguido y reprimido. Sin embargo, el hecho de que la fe cristiana haya echado raíces tan profundamente en la historia de Irán nos muestra que el Evangelio nunca abandona una tierra, incluso cuando parece estar silenciado. En la actualidad, vemos cómo la iglesia clandestina iraní está creciendo a pesar de las restricciones. Muchos iraníes están encontrando a Cristo en sus corazones, a menudo a través de experiencias sobrenaturales y visiones que los conducen hacia la fe. Esta realidad es un testimonio del poder de Dios para penetrar incluso los corazones más cerrados y abrir puertas donde parecía no haber esperanza. Dios está obrando y su gracia no tiene fronteras. Es importante entender que el llamado a la conversión no solo es para Irán, sino para todas las naciones. El destino espiritual de Irán, al igual que el de otras naciones, no está determinado por su historia o su política, sino por la respuesta de su pueblo al Evangelio. Como cristianos, debemos orar para que Irán, al igual que muchas otras naciones, se abra a la luz de Cristo, porque es en Cristo donde se encuentra la verdadera libertad y transformación. El ejemplo de los primeros cristianos, que predicaron el Evangelio en lugares hostiles y con grandes dificultades, nos muestra que no hay tierra ni nación fuera del alcance de la gracia de Dios. Así como los apóstoles fueron enviados a las naciones gentiles, Irán también es un campo fértil para la semilla del Evangelio. El hecho de que Dios haya mantenido una iglesia en Irán a lo largo de los siglos, a pesar de las adversidades, es un recordatorio de que su voluntad para esta nación no ha terminado. El futuro de Irán, al igual que el de muchas naciones, depende de su respuesta al llamado de Dios.
Aunque el país esté sumido en una oscuridad espiritual, debemos recordar que la luz de Cristo tiene el poder de disipar cualquier tiniebla. La historia de Irán es una historia de sufrimiento, pero también de esperanza. Dios puede transformar cualquier nación, como lo ha hecho a lo largo de la historia con tantos otros pueblos. Como cristianos, estamos llamados a orar por la conversión de Irán. No se trata solo de un cambio político o social, sino de un cambio espiritual profundo que solo puede ser logrado por la gracia de Dios. Cuando oramos por Irán, no solo estamos pidiendo por la paz en una nación, sino por el despertar espiritual que puede transformar vidas y cumplir con el propósito divino de restauración. Que este llamado a la conversión nos lleve también a una reflexión más personal. ¿Estamos nosotros mismos respondiendo al llamado de Dios? Si Dios está llamando a Irán, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a su llamado en nuestras propias vidas? ¿Estamos dispuestos a ser instrumentos de su gracia, llevando el Evangelio a todas las naciones y, lo que es más importante, a aquellos que aún no conocen la verdad? El conflicto entre las naciones, más allá de lo político y lo material, es un reflejo de una guerra espiritual mucho más profunda. En las Escrituras constantemente vemos cómo los pueblos y las naciones están involucrados en una batalla no solo contra otros hombres, sino contra fuerzas espirituales que van más allá de lo humano. Irán, al igual que cualquier otra nación, no es solo un escenario de confrontaciones terrenas, es también un campo de batalla espiritual donde se juega el destino eterno de las almas. La Biblia nos enseña que el reino de Dios y el reino de las tinieblas están en constante lucha, y las naciones, incluidos los pueblos como Irán, están atrapadas en esta guerra cósmica, un conflicto entre la luz y la oscuridad. Como cristianos, debemos comprender que los problemas y conflictos en las naciones no son solo efectos de causas humanas. Son el resultado de una batalla espiritual en la que el mal busca mantener a las naciones alejadas de la verdad de Dios, mientras que el reino de Dios avanza, a pesar de las adversidades, hacia la restauración y la redención. Irán, en particular, ha sido un punto caliente de tensiones espirituales. En un sentido, la nación está atrapada entre la historia de una fe antigua que alguna vez abrazó la luz del Evangelio y el fuerte control de una ideología que rechaza ese mismo mensaje. Sin embargo, como hemos visto en otras naciones y en la vida de muchas personas, las tinieblas no tienen la última palabra. Donde el mal parece prevalecer, la luz de Cristo puede irrumpir, desmoronando las cadenas del pecado y trayendo libertad y salvación. Este conflicto espiritual no es solo externo, sino que también se manifiesta en la vida de cada individuo, en el corazón de cada persona. En Irán, como en cualquier otra parte del mundo, las personas están siendo llamadas a una lucha interna. La lucha entre aceptar la luz de Cristo o seguir en la oscuridad de la autojustificación y el rechazo de la verdad divina. Es esta guerra espiritual, muchas veces invisible, la que finalmente determina el destino eterno de las naciones, así como el de cada ser humano. Pero lo que debe ser aún más claro para nosotros como cristianos es que no estamos luchando en este conflicto solos. Cristo, al morir en la cruz, venció a las fuerzas del mal, y esa victoria es nuestra victoria. La guerra espiritual no es una lucha que debamos temer, porque sabemos que el poder de Dios es más grande que cualquier fuerza del mal. En la oración, en la intercesión, en la predicación del Evangelio, somos llamados a ser soldados en este conflicto espiritual, llevando la luz de Cristo a los rincones más oscuros de la tierra, incluidos aquellos lugares que parecen estar más alejados de la fe. Irán, en su contexto espiritual, no está aislado de esta batalla.
La nación se enfrenta a las mismas luchas espirituales que enfrentan otras naciones, y la intercesión de la Iglesia por Irán es fundamental. Al orar por la nación, no solo estamos pidiendo por la paz y la estabilidad, sino por la liberación espiritual de los pueblos, por un despertar del Evangelio que deshaga las cadenas del error y traiga un nuevo tiempo de paz y justicia bajo la soberanía de Cristo. Por eso, cuando oramos por Irán y por otras naciones, no estamos solo pidiendo que las circunstancias políticas cambien, sino que las fuerzas espirituales que gobiernan esas naciones sean derrotadas. La guerra espiritual que libramos no es contra carne y sangre, sino contra los poderes y autoridades espirituales que intentan mantener a las naciones bajo el yugo del mal. Y sabemos como cristianos que la victoria final ya ha sido ganada por Cristo. En el libro de Job encontramos una de las narrativas más profundas sobre el sufrimiento humano y la restauración divina. Job, un hombre justo y piadoso, se ve arrastrado a una serie de pruebas dolorosas que parecen desbordar su capacidad de comprensión. Su vida, que antes era de prosperidad y paz, se convierte en un escenario de sufrimiento inexplicable. Pero a lo largo de su dolor, Job nunca pierde la esperanza en la soberanía de Dios. Su historia, aunque muy personal, refleja el sufrimiento de toda una nación como Irán, que ha experimentado tanto sufrimiento físico, emocional y espiritual a lo largo de su historia. El sufrimiento de Irán no es ajeno al sufrimiento de Job. Irán ha sido una nación marcada por años de conflicto, guerra, opresión y un sentido profundo de separación de las verdades espirituales que una vez abrazó. Pero al igual que Job, Irán no está destinado a un final de desesperanza. Dios tiene el poder de restaurar, de sanar y de transformar incluso las situaciones más desesperadas. El sufrimiento no es algo que Dios desee para ninguna nación ni para ninguna persona. En el caso de Job, aunque el sufrimiento fue permitido, no fue el final de la historia. Al final, Job fue restaurado y su fe fue purificada y fortalecida a través de su dolor. Dios lo bendijo aún más de lo que lo había sido antes de sus pruebas. De la misma manera, el sufrimiento de Irán puede ser una prueba a través de la cual la nación sea purificada, refinada y, en última instancia, restaurada. Esta restauración no es solo física o material, sino espiritual. El dolor de Irán, al igual que el dolor de Job, es una oportunidad para que el pueblo iraní se acerque a Dios en una relación más profunda y auténtica. En medio de la desesperación se encuentra la oportunidad para un despertar espiritual. Irán, como Job, puede ser restaurada a través del arrepentimiento, la fe y la gracia de Dios. Esta restauración puede ser un testimonio del poder divino, un testimonio de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo puede brillar y transformar el corazón de una nación. Como cristianos, debemos recordar que el sufrimiento, aunque doloroso, no es el fin de la historia. La restauración de Job nos recuerda que Dios es fiel y que sus promesas son eternas. En la historia de Irán, al igual que en la vida de Job, vemos que el sufrimiento no tiene la última palabra. Dios tiene el poder de restaurar todo lo que ha sido destruido y redimir lo que ha sido roto. Debemos orar por la restauración espiritual de Irán, pidiendo que en medio de su sufrimiento el pueblo iraní se acerque a la luz de Cristo. Como Job, Irán puede ser restaurada y en esa restauración puede convertirse en un testimonio vivo del poder de la gracia divina para transformar incluso los momentos de mayor oscuridad. Al igual que Job, Irán está en el proceso de un sufrimiento que no es en vano.
A través de este dolor, la nación puede ser llevada a un lugar de redención y restauración, donde experimentará la misericordia y el amor de Dios de una manera profunda y transformadora. Como cristianos, debemos confiar en que Dios está trabajando en el corazón de cada nación, incluyendo Irán, y que la restauración final es parte del plan divino de redención para el mundo entero. La soberanía de Dios sobre todas las naciones del mundo es una verdad fundamental que debemos recordar siempre. Como cristianos, sabemos que no existe ningún poder o reino en la tierra que esté fuera del control y de la voluntad de Dios. A lo largo de las Escrituras se nos muestra que Dios tiene un plan para cada nación, un propósito eterno que va más allá de las fronteras políticas o sociales. Cada pueblo, cada nación, está incluido en el propósito divino de redención, y ninguna nación está fuera del alcance de su amor y soberanía. El Salmo 22:28 nos recuerda: porque del Señor es el reino y Él gobierna sobre las naciones. Este versículo es un recordatorio profundo de que, aunque las naciones puedan experimentar dificultades y conflictos, todas están bajo el control de Dios. Irán, como cualquier otra nación, no está ajeno a esta soberanía. La historia de Irán, marcada por altibajos, por momentos de grandeza y decadencia, no es solo un relato humano, es también parte de un plan divino más grande. Dios no se olvida de Irán. Así como con todas las naciones, Él tiene un propósito eterno para ella. Las Escrituras nos enseñan que, aunque el camino de una nación pueda estar lleno de desafíos y sufrimiento, siempre hay una oportunidad para la transformación. Las naciones pueden ser restauradas, no solo en un sentido físico o material, sino espiritualmente, cuando se alinean con la voluntad de Dios. Irán, como todos los pueblos, está llamada a ser parte de este gran plan de restauración. La historia de la humanidad está marcada por el amor de Dios por las naciones, su deseo de que todos los pueblos le reconozcan como Señor y Salvador. El destino de Irán no está determinado por su historia o su situación actual, sino por la respuesta del pueblo iraní a la gracia de Dios. En última instancia, el propósito de Dios para Irán y para todas las naciones es la salvación, la restauración y la paz, no solo en este mundo, sino en la eternidad. Como cristianos, debemos recordar que todas las naciones, incluida Irán, son parte de este propósito divino. Estamos llamados no solo a ser testigos de este plan, sino a participar en él a través de la oración, la intercesión y la predicación del Evangelio. La oración por las naciones es fundamental, porque a través de ella podemos invocar el poder de Dios para que transforme los corazones y las naciones. Al orar por Irán, por su pueblo y su futuro, no solo estamos pidiendo por un cambio político o social, sino por una transformación espiritual que solo Dios puede traer. Dios tiene un plan para Irán, como lo tiene para todos los pueblos de la tierra. Aunque no entendemos completamente cómo se desarrollarán los eventos futuros, podemos estar seguros de que Dios está trabajando en la historia y en la vida de cada nación. Como cristianos, tenemos el privilegio de ser parte de este plan, de orar por las naciones y de contribuir al cumplimiento de la voluntad de Dios. A lo largo de la historia, grandes hombres y mujeres de fe han intercedido por las naciones, y su oración ha sido una herramienta poderosa en el plan de redención de Dios para el mundo. San Juan Pablo II, por ejemplo, fue un ferviente intercesor por la paz, la unidad y la conversión de las naciones. Su vida y su ministerio estuvieron marcados por una dedicación constante a la oración por las naciones, y su ejemplo nos recuerda que la oración no es solo una herramienta personal de comunión con Dios, sino una poderosa forma de interceder por los pueblos que necesitan la gracia y la transformación divina.
Irán, como nación, necesita nuestras oraciones. Al igual que cualquier otra nación, Irán está inmersa en una lucha espiritual, y como cristianos somos llamados a interceder por su pueblo, por su futuro y por su transformación espiritual. Las Escrituras nos dicen que la oración intercesora tiene un poder inmenso. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos exhorta: exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Es en la intercesión donde el poder de Dios se manifiesta de manera profunda. Cuando oramos por las naciones, estamos participando en los planes eternos de Dios. Nuestra oración no solo busca la paz superficial o el bienestar material de las naciones, sino la conversión espiritual de sus pueblos. Irán, como muchas otras naciones, está en un momento crítico en su historia, y la oración intercesora por esta nación puede ser el instrumento que Dios utilice para llevar a cabo su voluntad redentora. Pero, ¿qué significa interceder por Irán? Interceder no es solo mencionar el nombre de la nación en nuestras oraciones, sino que implica un compromiso profundo con el sufrimiento y las dificultades del pueblo iraní. Implica pedir que el Evangelio llegue a cada rincón de la nación, que la luz de Cristo rompa las cadenas del pecado, que los corazones se abran a la gracia y que, en última instancia, Irán se convierta en un instrumento de paz y restauración en el mundo. Interceder por Irán significa también orar por aquellos que están siendo perseguidos por su fe, por la iglesia clandestina que sigue siendo una luz en medio de la oscuridad. Al igual que el apóstol Pablo oró por los pueblos de su tiempo, nosotros también estamos llamados a interceder por los pueblos de este tiempo. Irán necesita nuestra oración, y a través de ella podemos contribuir a que esta nación se alinee con el plan divino de restauración y salvación. Recordemos que las naciones son profundamente espirituales, y cada nación tiene un destino que está en las manos de Dios. Por eso, nuestra oración por Irán tiene un peso eterno y puede ser una de las claves para que la voluntad de Dios se cumpla en su vida y en la vida de su pueblo. El ejemplo de la conversión de San Pablo es uno de los testimonios más poderosos de que no hay corazón demasiado endurecido, ni nación demasiado alejada, que no pueda ser tocada por la gracia de Dios. Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de los cristianos, se encontró en el camino de Damasco con la luz de Cristo, una luz tan brillante que transformó su vida para siempre. Saulo, que había sido un enemigo de la fe, se convirtió en el apóstol Pablo, uno de los mayores defensores del Evangelio en toda la historia del cristianismo. Su historia nos muestra que en los planes de Dios, el arrepentimiento y la transformación son siempre posibles, incluso para aquellos que parecen estar más alejados de su voluntad. Este principio es crucial cuando reflexionamos sobre Irán y su futuro espiritual. Irán, como muchas otras naciones, está viviendo en tiempos de oscuridad, con un sistema religioso que persigue activamente a los cristianos y limita la libertad espiritual de su pueblo. Sin embargo, al igual que Saulo de Tarso, Irán no está más allá del alcance de la gracia transformadora de Dios. La conversión de San Pablo no solo fue un cambio en la vida de un individuo, sino un cambio en el destino de toda una nación. De manera similar, la restauración espiritual de Irán puede tener repercusiones no solo en la vida de los individuos, sino en el destino entero de la nación. El pueblo iraní, al igual que el apóstol Pablo, tiene un destino que se encuentra en las manos de Dios. Aunque hoy en día parezca estar sumido en la oscuridad, no debemos perder la esperanza. La luz de Cristo puede atravesar las murallas más impenetrables y el Evangelio puede llegar a los rincones más oscuros de la nación.
Así como Pablo fue convertido y transformado para cumplir un propósito eterno, Irán también puede experimentar una transformación espiritual que traerá consigo un nuevo despertar, no solo para su pueblo, sino para el mundo entero. La historia de la conversión de San Pablo nos enseña que el poder de Dios no tiene límites. Ninguna persona, ninguna nación está fuera del alcance de su gracia. La historia de Irán, marcada por años de sufrimiento y opresión, no está escrita en términos de desesperanza, sino en términos de esperanza y restauración. La gracia de Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación, y no importa cuán difícil sea la lucha espiritual que Irán enfrente, siempre hay esperanza en la restauración. Por eso, al reflexionar sobre la restauración de Irán, no debemos enfocarnos solo en los obstáculos y dificultades que la nación enfrenta. Debemos mirar con los ojos de la fe, sabiendo que, a través de la oración y la intercesión, Dios puede hacer lo que parece imposible. Irán, como toda nación, tiene la oportunidad de ser transformada por el poder de Dios, y a través de esa transformación puede convertirse en un faro de esperanza y fe para el mundo. Así como San Pablo experimentó una restauración total, Irán también puede experimentar una restauración espiritual completa. La luz de Cristo puede brillar en la oscuridad más profunda, y la nación puede ser redimida por la gracia divina. En este proceso, cada cristiano tiene un papel que jugar, porque a través de nuestra oración y testimonio podemos ser parte de la transformación de Irán y de otras naciones. Si este mensaje de esperanza y restauración te ha tocado, te invito a seguir apoyando este canal. Al suscribirte y dejar un like, no solo estás mostrando tu apoyo, sino que te unes a esta comunidad que busca la transformación del mundo a través de la gracia de Dios. Juntos, en oración y fe, podemos ser parte de la restauración espiritual de Irán y de todas las naciones. Que nuestra esperanza y nuestra fe se mantengan firmes, sabiendo que no hay nada imposible para nuestro Dios.